Estamos aquí en A Contragolpe en este programa dominical que tanto nos alegra llegar todos los domingos a sus hogares con un mensaje de cultura. Y no es la excepción ahora, Conchita. Por eso este 2022 lo sentimos como más radiante, como que entra más luz en nuestros corazones y en nuestro intelecto. Qué bonito es iniciar así el año 2022, qué bonito iniciar con buenos ánimos. Y sí, es un privilegio y un gusto estar en contacto cada domingo con ustedes, con nuestra comunidad a Contragolpe. Y fíjate que, pues el día que estuvimos pensando qué hacer este domingo, llegamos a la conclusión de que platicaríamos. Y platicaríamos de algo que a su vez viene de pláticas ancestrales. ¿Por qué? Porque los abuelos cuentan, ¿no? Los abuelos, las abuelas. ¿Quién no se sentó alrededor de una abuela y que nos comenzó a contar lo real o lo ficticio, pero que nos tenía embobados a todo mundo por lo que nos describía? ¿Te acuerdas, Conchita? Sí, claro, licenciado, y además fíjese qué bonito lo que usted dice, porque uno pensaría que las nuevas generaciones, un poco alejadas por las redes sociales, porque ahí vivimos otro mundo alterno, ya no conversan, pero a mí me entusiasma muchísimo cuando la gente más joven se sienta y te dice, ¿cómo era antes? ¿A qué jugaban antes? ¿Qué hacían antes? Y ese privilegio y ese gusto de escucharnos en persona, de conversar con calma, en una tarde, en una mañana, de sentarnos sobre todo alrededor de la mesa para platicar, ese gusto yo creo que todavía no muere y todavía se aquilata muchísimo, más allá de lo que podamos hacer en nuestros dispositivos y en nuestras redes sociales. Pues sí, realmente. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, pues a esas ancianitas que ya ni siquiera eran de mi familia, porque allá cuando yo llegué en la capital de la República Mexicana, vivíamos en una calle que se llama Sadí Carnot, en la colonia San Rafael. Enfrente de nuestra casa estaba el pentatlón deportivo militar universitario, por eso me siento pentatleta. Y a un lado del pentatlón el asilo de ancianos. Y había unas viejitas y unos viejitos soberbios. Éramos unos chamacos y de repente llegaba Lolita Negrete, una viejita que yo creo que ya estaba frisándole a los 105 años. Y nos sentábamos toda la chamacada alrededor de ella y comenzaba a hablarnos acerca de la revolución, antecedentes de don Porfirio Díaz, en fin, todo esto. Y para nosotros era hermosísimo escucharlo. Abríamos la boca de todo lo que nos decía, que además era una gran narradora, que no solo nos decía su mensaje, sino que lo actuaba, y era formidable. Pues de este gusto de conversar vamos a estar tratando aquí en A Contragolpe. Queremos dejar este espacio en primer término a nuestra querida amiga Soledad Alvarado Juárez, quien ya tiene lista la agenda cultural. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con mucho cariño los saludo este domingo de enero de 2022. Con el inicio del año, muchos espacios culturales ofrecen sus talleres en línea. Y es que a raíz de la pandemia, muchas instituciones se han enfrentado a una nueva realidad que las obliga a transitar a una modalidad virtual. Es el caso de la Biblioteca Andrés Enestrosa, que abre inscripciones para el próximo taller en línea llamado Literatura y Técnica, un recorrido crítico y práctico por la forma y el pensamiento de la obra literaria. Es impartido por el maestro Rodrigo Landó. El taller se llevará a cabo del 17 de enero al 11 de febrero, lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Si te interesa, visita el Facebook Biblioteca Enestrosa y llena el formulario. También la Casa de la Cultura Oaxaqueña presentó su oferta de talleres en línea para el cuatrimestre enero-abril 2022, con 157 talleres divididos en 74 de música, 35 de artes plásticas, 29 de danza, 3 de cultura infantil, 4 de teatro y 12 alternativos. Se impartirán utilizando las plataformas Google Classroom, Google Meet y Zoom. El proceso de inscripción se realizará del 10 al 13 de enero del presente año. Para el registro en línea de los y las interesadas, será indispensable contar con una dirección de correo electrónico de Gmail, la clave única de registro de población, CURP, en formato digital
y aceptar el aviso de privacidad de la institución para que la inscripción sea válida. Si quieres pertenecer a esta comunidad, visita el sitio www.oaxaca.gov.mx/CCO. Ahí podrás visualizar la vasta oferta de talleres en línea que la CCO tiene para ti y también realizar tu proceso de inscripción. Y si te das una vuelta por el Templo de Santo Domingo, podrás admirar las sandías de la exposición Homenaje al Maestro Rufino Tamayo, 30 piezas elaboradas por igual número de artistas. El Teatro Macedonio Alcalá abrió su nueva temporada de ópera en vivo desde el Met de Nueva York, con la flauta mágica de Mozart el pasado 8 de enero. Pero tiene una amplia cartelera y el próximo 22 de enero presentará La Cenicienta de Jules Massenet. La puesta en escena a cargo de Laurette Pelly es completamente nueva y estará protagonizada por la mezzosoprano Isabel Leonard. Contará con la mezzosoprano Emily DeAngelo en el papel del Príncipe Azul y la soprano Jessica Pratt en el de Hada Madrina. La mezzosoprano Stephanie Blythe y el barítono bajo Laurent Nori darán vida a los antagonistas. Y el 29 de enero presenta Rigoletto, en esta nueva y audaz versión de la tragedia temporal de Verdi de Bartlett Sher. Establece la acción de la ópera en la Europa de la década de 1920 con decorados Art Deco de Michel Jargan y elegantes trajes de Catherine Zuber. El barítono Kim Kesley es en el papel principal junto a la soprano Rosa Feola como Hilda y el tenor Priot Vescal como el Duque de Mantua. La cita es en el Teatro Alcalá con apego estricto al protocolo de seguridad. Visita las redes sociales del teatro para más información. Me despido con un abrazo y la invitación a que sigamos cuidándonos. Es importante el uso de cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia. Date una vuelta por nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify como A Contragolpe. Excelente inicio de semana. Gracias. Gracias, Solecito, como de costumbre, hermoso comentario. Que por cierto, pues ya llevas un récord, porque ya tienes muchos admiradores en este programa. Así es, y además qué utilidad y qué propio saber que la actividad cultural en Oaxaca sigue circulando y que seguimos teniendo cosas maravillosas. Recomendación muy especial les hacemos para que vayan a la calle de Allende y disfruten de esta calle que es espectacular, que no tiene vendedores ambulantes en este momento y que en cambio nos regala ese homenaje a Rufino Tamayo con la exhibición de estas sandías intervenidas por muy talentosos artistas locales. Qué bonito, de veras. Además es una calle icónica, porque allí en la primera calle estuvo, por ejemplo, la Casa del Ahorcado, que después adquiriera mi familia, y a la siguiente la calle del Resbalón, del cual ya hemos hablado, y en algún momento les pondremos un espacio cultural narrando por qué le llaman la calle del Resbalón, y así sucesivamente hasta llegar prácticamente a la calle de Crespo. Claro, y qué importante que mencione usted los espacios culturales. Ahorita antes de irnos a corte van a disfrutar de uno de estos espacios, porque justo nuestro tema de hoy está en las buenas conversaciones y en la oralidad, y los espacios culturales, gran parte de ellos, licenciado, usted no nos dejará mentir, fueron inspirados en lo que a usted le contaron personajes de Oaxaca. Bueno, pues vamos a hablar precisamente en el espacio cultural de la calle del Resbalón. Padrísimo. Pues vámonos a nuestro siguiente corte. Gracias a La Mexicana que nos permite transmitir este espacio a través del 570 de AM y del 94.9 de FM. Quédese aquí. Estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural. De leyendas oaxaqueñas, la calle del Resbalón. Un día cayó enferma doña Hermenegilda, matrona lenguaraz y pendenciera, pobre vergonzante quien se quejaba de todas las enfermedades habidas y por haber.
lo que le aseguraba una buena renta, ya que muchas personas engañadas o caritativas le daban regulares mesadas de las que nunca hacía mérito en sus interminables lamentaciones. Gregorio, un pobre joven de raza mestiza, fue el solícito cuidador de la enferma, a la que al morir amortajó, veló y empeñando hasta el sombrero fue a enterrar. No alcanzándole el dinero para que la cargaran los 4 enterradores de rigor, contrató solo a 2, quienes llevaban la parte delantera de la muerta, concretándose Gregorio a hacer equilibrio del lado opuesto. Mas al estar tan pendientes las calles aquellas, Gregorio tropezó, resbaló y cayó. Pronto surgieron los voluntarios, quienes consumaron el entierro. Mientras tanto, Gregorio se levantó como pudo y se ocultó en su cuarto, llevándose un bulto de harapos que se había desprendido del cadáver en el momento de la caída, y en el que se encontraban más de 100 onzas de oro que aquella vieja avarienta hubo estafado a los incautos en su carrera de falsa mendiga. Años después, el honorable ayuntamiento cambió el nombre de la calle del Resbalón por la de Segunda de Allende. Un espacio cultural. Pues ya estamos aquí de regreso en la Contragolpe. Oye, Conchita, yo creo que hay tradiciones, o cuando menos, si no son tradiciones, son creencias populares, que verdaderamente son hermosas, ¿eh? Entre ellas, las famosas cabañuelas. Ay, sí, que precisamente tratando de recordar esta sabiduría que escuchábamos en nuestras casas, que íbamos adquiriendo, solamente de sentarnos a conversar o solamente de abusar los sentidos y de abrir bien los oídos y los ojos y de cuando éramos menores de acercarnos donde la gente grande platicaba. Y entonces, ¿quién no escuchó a nuestras abuelas, a nuestros abuelos decir de las famosas cabañuelas que iban definiendo cómo iba a ser el clima de cada uno de los días del año? Y así, el día 1, pues estábamos hablando de cómo iba a ser el clima de enero, y por eso veíamos el clima variar entre los primeros 12 días del año, veíamos unas variaciones extrañas del clima y lo achacábamos a estas famosas cabañuelas. Sí, por ejemplo, enero normalmente decíamos que era frío. Febrero ya era de mucho viento y era prácticamente el segundo día de enero cuando hablábamos de febrero. Y de veras, que sopló viento en serio. Sí, sí, cierto. Pero muy fuerte. Y luego marzo era el tercer día del mes de enero, pero ya entonces hablábamos acerca de que si febrero era loco, marzo era otro poco. Ajá. ¿Y luego qué seguía? Claro, pero que de febrero loco y marzo otro poco, también es otro refrán muy bonito, claro, que nos permitía explicar estos cambios del clima, porque en febrero y marzo lo mismo podemos vivir días muy fríos que días ya calurosos. En marzo se está anunciando ya la primavera, y por eso, si pusimos atención en recuerdo de nuestras abuelas, podríamos pensar que el día 3 de este año, de enero, estuvimos ya con días un poco calurosos, con días donde salió el sol. Si bien es cierto que en la mañana y en la noche hizo frío, sí tuvimos días muy, muy soleados, y sí es cierto lo que usted dice, el día 2 estuvo haciendo mucho viento. Y el día 4, que ya se correspondería al mes de abril, bueno, creo que nos está refiriendo que ya cambió totalmente el panorama, ya comienzan en algunos momentos dados lluvias aisladas, pero también al mismo tiempo el calor se comienza a recrudecer. Y bueno, el quinto mes, mayo. Y en mayo, pues ya no recuerdo qué es lo que normalmente
Mayo es un mes atribuíamos. muy caluroso también. Muy ya caluroso, mayo Mayo, y junio. sexto junio, que es muy Sí, caluroso. Sí, sí. Y luego viene el octavo día del año, que sería prácticamente Agosto. agosto. Y en agosto ya las Pues son días lluvias están lluviosos, prácticamente pues en pleno apogeo. Ujú. Desde julio, ¿eh? Ajá, sí. El noveno mes del año es agosto, ¿no? No, es septiembre. Septiembre, El noveno de perdón. septiembre, sí. Y también ahí hay lluvia y también ahí hay sol y pues en algún momento determinado también problemas climatológicos muy severos. Y luego ya nos vamos al siguiente día, que es el décimo, Octubre. que se corresponde a octubre. Y bueno, románticamente decimos que octubre es el mes donde la luna es más hermosa. Ujú. Noviembre, donde ya empiezan los fríos de muertos, y que es Ujú. increíble cómo normalmente también en ese mismo noveno, décimo mes, décimo día del mes de enero, refiriéndose a noviembre, pues sí lo sentimos así. Ujú. Y por último, diciembre. Ujú. Claro que ya es un mes frío, donde esperamos el invierno. Y ahorita que usted estaba mencionando, los diciendo el primer mes, el segundo mes, hay una explicación por la que el día, por la que diciembre, que sería el décimo mes, por la que noviembre, que sería el noveno mes, octubre sería el octavo mes, septiembre sería el séptimo mes, por la que se desfasan, porque los calendarios agregaron 2 meses a esta cuenta. E inclusive iban a ser 3 meses, Sí. afortunadamente ya no le siguieron. Es que eran medio terribles los emperadores romanos. Ujú. Julio César, que fue el primer emperador, Dijo, ¿cómo que no? como que modificó inclusive el calendario y se llama, por mucho tiempo se llamó calendario juliano, Ujú. en honor a Julio César. Y pues nos quitó un mes muy importante. Como tú dices, se desfasó en términos Sí. numerales. Y luego pues, le siguió Augusto y dijo, ¿yo por qué me voy a quedar atrás? Y yo, ¿por qué no? Y entonces quitó otro mes, lo corrió y fue Claro. el mes de agosto. Pero si no mal recuerdo, creo que Tiberio iba a hacer lo mismo. Tiberio fue el tercer emperador romano. Iba a hacer lo mismo, pero como se olvidó de todo esto por andar por allá, saliéndose de Roma y yéndose a vivir a Capri y desde ahí gobernó, pues lógicamente que se le pasó la idea, ¿no? Ujú. Y bueno, ¿y qué pasa con las cabañuelas? ¿Después se regresan o Se hasta ahí supone nos que vemos? después viene una cuenta que es al revés. Regresiva. Y es regresiva, y entonces todo el mes de enero prácticamente todo el mes de enero nos tendría que estar indicando cómo va a ser el clima durante este año, pero bueno, sabiendo que hay un cambio climático, lo que esto nos dice es cómo la gente observaba el clima, cómo nos deteníamos a observar los cambios del clima, a disfrutarlos, a interpretarlos, lo que ahora ya poco hacemos, pues, Ya. porque estamos viviendo en lugares, en zonas más urbanas, siempre conectados a la tecnología, muchas veces alejados de lo que sucede en nuestro entorno, y por eso quisimos mencionar las cabañuelas como esta invitación para que pudiéramos recordar que hay que observar el entorno, hay que observar el ambiente, y hay que, yo diría, no sé si suene romántico, hay que dialogar con la naturaleza, porque también nos da mensajes, también nos habla, también nos dice cosas, y que podemos interpretar para ser como nuestros abuelos, para ser gente más sabia. Y hablando de nuestros abuelos, pues volvemos a lo que es el tema de este programa. Sí. La verdad es que esas narrativas de los ancianos, de los abuelos y abuelas, lógicamente que nos cautivaron cuando éramos niños. Ya lo habíamos expresado. Expresé hace un momento de Lolita Negrete allá en la Sila de Ancianos de la Ciudad de México, que era una mujer de 100 y tantos años y que nos cautivaba. Y por cierto, también no solamente nos cautivaba con su narrativa, ya sin dientes, ya se veía que prácticamente la viejita estaba en las últimas, y todavía duró creo que 4 o 5 años. Fue una mujer muy grande, pero no nomás nos pegaba el entusiasmo, sino nos pegaba los piojitos que tenía. Y llegábamos a casa siempre rascándonos por los piojitos que sobre todo en la cabeza nos ponían a sufrir. Y las mamás decían, ah, ya fuiste al asilo y estuviste con doña Lolita.
Pues así era. Y yo voy a comentar de otra más adelante. Ujú. Sí, pero y hace un rato que mencionábamos, licenciado, de este calendario juliano y de esta cultura romana, también ahí hay un refrán que muchos nos decían y que nos ayudaban a interpretar cuando un camino era seguro, cuando nos decían, como usted lo dice, era un centro de poder, que todos los caminos conducen a Roma. Y es una frase muy recurrente cuando decimos que vamos a un lugar seguro o que algo es el punto de reunión o que un lugar es muy importante. Seguimos diciendo todavía, pues es que todos los caminos conducen a Roma. Pero tiene su razón de Sí, ser, claro. porque Roma prácticamente está en la península itálica Ujú. y esta está inmersa por ambos lados y por sus islas también en lo que es el mar Mediterráneo. Y prácticamente si nosotros pensamos cómo está el mar Mediterráneo, todos los países que ahora lo conforman estaban como colonias romanas. Claro. Por eso decían Mare Nostrum, o sea, nuestro mar. Y desde ahí surgían una serie de comunicaciones vía terrestre también, Sí. que precisamente llegaban desde los puntos más alejados hasta Roma. Por eso decían, todos los caminos Conducen a Roma. Pero además eran caminos modernos porque fueron grandes constructores los romanos, eran caminos seguros porque estaban bien vigilados por aquella mítica patrulla romana, ¿sí? Y eran caminos donde fluía la riqueza, porque Claro. el comercio ahí se iba dando y donde, hay que decirlo también, se intercambió la cultura. Por eso el mundo latino es una cultura dominante que hasta nuestros días sigue explicándonos muchas expresiones como estas, muchas creencias, el marco legal, el arte, mucho se puede explicar a partir de estas dos culturas clásicas, la cultura romana y la cultura griega. Medio Oriente es prácticamente una de las culturas más importantes, lo que es Irak, Irán ahora, Sí. Egipto, etcétera, que obviamente hubo un pueblo que aprovechó eso y no solamente lo aprovechó, sino desarrolló más conceptos culturales, científicos, filosóficos, que fueron los griegos. Y los griegos lo pasan directamente a Roma. Inclusive hubo pueblos intermedios como los etruscos, que fue maravillosa su expresión cultural y que tuvo también personajes de muy alta alcurnia cultural. Entonces hay muchas razones para decir y seguir sosteniendo que todos los caminos conducen a Roma. Y en este momento vamos a hacer nuestro siguiente corte, no sin antes recordarles que por favor estén ustedes atentos a nuestras redes sociales, que compartan si nos están viendo en Facebook, si nos están viendo en YouTube, si nos están escuchando a través de Spotify, y que sus comentarios los apreciamos y los disfrutamos muchísimo. Quédese en este espacio, estamos aquí en A Contragolpe. Pues qué bueno que continúan aquí en A Contragolpe y estamos hablando de estos relatos, de estas creencias, de estas buenas conversaciones que se pueden sostener con las personas mayores, porque al final del día las personas mayores son quienes ya han vivido, quienes han escuchado y tienen mucho, mucho que compartirnos y que contarnos. Incluso, ¿verdad, licenciado, que en algún momento las instituciones públicas sí tuvieron programas especiales para recabar toda esta información y escribirla, y hubieron convocatorias para escribir lo que los abuelos cuentan, y se publicaron libros donde se pudieron recuperar muchísimas leyendas o muchas narrativas que le dan identidad a la sociedad, ¿no? Estas historias que se cuentan, por ejemplo, en Oaxaca, en este Oaxaca que vivimos hoy con tantas prisas y con tanta rapidez, pues fueron recuperadas de lo que la gente iba contando, de su familia, de su casa, de su cuadra, de su barrio y de su ciudad. Y por eso en A Contragolpe quisimos platicar de esta importancia de sentarnos a conversar con toda atención, incluso de dejar volar la imaginación e interpretar estos relatos pues a nuestro propio modo también, ¿por qué no? Fíjate que, por ejemplo, más recientemente, no cuando era unos niños, sino ya adulto, yo escuchaba a mi suegra. Mire.
escuchaba a mi suegra cómo nos narraba, y sobre todo a mis sobrinos los tenía maravillados y a mis hijas, cómo narraba la entrada de las huestes revolucionarias a Cimatlán, que siendo ella una jovencita, pues que frisaría en aquel entonces, pues tal vez en 15 años de edad, pues la mamá de ella, con mucha preocupación, la escondía, y la escondía dentro de su casa en algún lugar muy especial, y no la dejaba salir ni a asomar la nariz. ¿Por qué? Pues porque llegaban las huestes revolucionarias, y muchos de ellos eran medio salvajes, ¿eh? Llegaban y hacían actos vandálicos, o bien violentaban mucho, sobre todo a las personas jovencitas bellas, ¿no? Y entonces, ¿cómo describía ella la forma en que le escondía su mamá, su papá? ¿Cómo tenían que irse en algún momento determinado fuera de la casa, sabiendo que había quedado la niña ahí resguardada en algún sitio especial y que tenía que pasarse algún tiempo en lo que regresaban ellos ya, porque los soldados revolucionarios ya se habían ido, y entonces iban a ver cómo estaba la nena, ¿no? Todo esto era maravilloso escucharlo. Como maravilloso fue, por ejemplo, en mi infancia, y volviendo al asilo de ancianos de allá, el poder conocer a una descendiente del conde o marqués, no sé qué era, Romero de Terreros, que fue el fundador del Monte de Piedad, allá por los años de 1700 y tantos. Pero había una descendiente de ellos que habiendo sido una persona de una familia pues muy pues de buenos recursos, fundaron un Montepío, la verdad es que ya se quedó de viejita en un asilo de ancianos. Y la veíamos caminar, ida y vuelta, le dejaban salir del portón principal del asilo de ancianos para que fuera a comprar alguna cosita. Y era una viejita preciosa, tenía sus ojos muy azules, tenía su cabellera rizada natural, ya casi blanca, y desde luego tenía facciones muy interesantes. Así es que nos platicaba también de toda su familia, de lo que le habían contado sus padres y sus abuelos, y así sucesivamente de generación en generación, y nos tenía maravillados cómo se hizo el Monte Pío o Monte de Piedad en lo que era pues la Ciudad de México. Claro, y fíjese, relatos como el que nos comparte usted de su suegra, qué fuertes son, porque nos hablan de un México violento, sí. Y tanto que hablamos de los héroes de la revolución, y cuando uno escucha estos relatos, que además no quedaban tan consignados en los libros, porque obviamente había que escribir la parte heroica y épica de estos personajes, pero que ponían en riesgo, y como en todas las guerras, pues las mujeres se convierten en moneda de cambio, se convierten en mercancías. Y por eso, si no de mercancías se convierte en objetos. En objetos, exactamente. Eso es lo peor. Ese es el término, se convierten en objetos. Entonces, que se cuenten y que se mantengan en la memoria nos sirven para saber que a veces movimientos románticos por la libertad, se pueden convertir en episodios tan violentos y terribles como estos. O cómicos, porque derivan claro. Después de la tradición en la puntada, en el chiste, en el cuento mexicano, ¿no? Como sí. Aquel que decía que los revolucionarios, después de estar en las serranías durante un buen periodo de tiempo, llegaron a un rancho donde había 2 señoritas y su abuelita, una mujer ya muy grande, y que después de haber comido lo que encontraron y guisado todas las gallinas, etcétera, etcétera, dijeron, bueno, ya estamos satisfechos, ahora sí, tropa, a violar a estas 2. No, pues nosotros nos quieren violar, pues ya qué podemos hacer. Pero mi abuelita es una ancianita, ¿cómo van a...? Dijeron todas las mujeres. Dijeron que todas pasaríamos. Ay, qué episodios tan terribles. No, pues no eran episodios, eran las bromas y claro. La puntada del ingenio mexicano. Imagínese, ¿no? Nada más, pero bueno, finalmente todos estos relatos pues nos van dejando testimonios. Así en el pueblo de mi papá, allá en Yurécuaro, es una historia que he escuchado en distintas ocasiones y que aparece siempre en las reuniones familiares, es hablarnos de los tíos que asaltaron un tren y que fueron fusilados por haber asaltado un tren, porque ahí en Yurécuaro
pasaba el tren que traía mercancías y que traía dinero para O sea que distribuir en vienes de la una zona. familia brava, ¿eh? Pues fíjese que Michoacán era una tierra muy ruda. Y sigue siendo. Muy fuerte, sigue siendo. Exactamente, cuando uno oye esos relatos y luego uno escucha lo que ha ocurrido, pues se convierte, o sea, uno puede interpretar que históricamente estamos en lugares que eran rudos, que eran violentos, y por eso uno puede comprender cómo la condición sigue igual. Pues sí. Pero bueno, los relatos de los abuelos y las abuelas eran maravillosos. Desde cosas que inventaban hasta sucesos que los interpretaban y los ponían en una narrativa cautivante, ¿no? Claro, ¿y qué me dice usted de esas historias de aparecidos? O de esas historias de personas que se escuchan llorar alrededor de los ríos, como ocurre con La Llorona, o de los muertos que pidieron una misa, o de los muertos que fueron a pedir el perdón y la confesión a un sacerdote? Yo insisto, muchos de esos consignados en este libro de Oaxaca, Espacios Culturales, que es tan valioso porque recuperó mucho de lo que usted escuchó con la gente o de lo que ya se había escrito en distintos libros. Pues hubo una persona que escribió precioso sobre las leyendas y tradiciones oaxaqueñas, que era nada más y nada menos que don Guillermo Villa, que por sobrenombre era Bradomín, José María Bradomín, y que nos habla, por ejemplo, de algunas leyendas que surgieron precisamente de la narrativa popular, como la Matlacigua. Sí, exactamente. Y en fin, hay muchas como más. el perro negro, como La Sí. Llorona. Y por cierto, hay que aprovechar para mandarle saludos a su hija talentosísima, la maestra Lupe Villa, que también desde su propia trinchera, que es en el teatro, pues ha hecho una escuela maravillosa. Sí, claro. No solamente ha actuado, sino ha enseñado a actuar a muchas personas. Y ha sostenido el movimiento del teatro en Oaxaca en su generación, y eso nos llevaría a conversar también de excelentes personajes y conversadores que nos tocó conocer aquí en A Contragolpe, que tuvieron que ver con el teatro en Oaxaca. Bueno, doña Arcelia Yáñez, por un lado; por otro lado, esta chaparrita Marta Hunda. Sí. Bueno, hay varias, pero inclusive ya hemos hablado, muy hermoso, por cierto, sobre la actuación que tuvo doña Cristinita Pérez Guerrero y don Efrén Díaz Cervantes, que también fue la pareja teatral de doña Cristinita y que mantuvieron el teatro en boga cuando ya prácticamente estaba olvidado aquellas carpas, o no carpas, sino aquellos tendajones que hablaban acerca de que ahí había habido un teatro como el Noriega, Sí. o algunos otros más del Teatro del Rincón, en fin, pero que pues habían dejado de operar, y doña Cristinita vio que había una inmensa oquedad en la historia del teatro y rehizo prácticamente con sus propios recursos todo lo que fue el movimiento teatral oaxaqueño. Y fíjese, de esto que comentamos, bueno, yo no tuve la fortuna de tratar a todos, pero me quedo con el recuerdo de esas buenas conversaciones con doña Arcelia Yáñez y de esas buenas conversaciones con un amigo muy querido de nosotros que se había ocupado de investigar el tema, que es Jorge Efrén Rojas Hernández, ¿verdad? Que al que tanto quisimos, al que tanto extrañamos, porque él, yo creo que era uno de estos conversadores que con el tema que él quisiera te atrapaba por su paciencia, por su agilidad mental, porque siempre tenía las palabras oportunas. Y que además no solamente era entretenido, sino veraz. Sí, claro. Porque no inventaba, sino simplemente pues refería. Muy hermoso todo ello. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, y esta es nuestra invitación, y podríamos atrevernos a decir incluso hasta nuestro deseo de año nuevo, que podamos encontrarnos alrededor de buenas conversaciones, que podamos encontrarnos con gente que sabe conversar, para que disfrutemos Oaxaca desde estas historias, desde estas tradiciones y desde estos personajes que, aunque ya se fueron, su huella todavía se mantiene en nuestro espacio. Pues qué hermoso. Bueno, Conchita, pues llegó el momento en que ya tengamos que despedir el programa. Vamos a hacer nuestro siguiente corte, todavía nos falta un bloque, De veras, ¿no? ¿verdad? Pero vamos a hacer nuestro siguiente corte invitándole a nuestro público a que se mantenga en este espacio. Estamos en A Contragolpe.
Pues ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe y estamos platicando de lo sabroso que es conversar, de nuestros buenos deseos en este año para que tengamos muchas oportunidades de encontrar personas que sepan conversar, encontrar temas muy interesantes y además de la importancia, porque eso nos ha permitido transitar con la información de una generación a otra y sobre todo comprender el mundo como lo comprendemos actualmente. Pero para conversar no es solamente tener la intención de hablar. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay personas como las que describía hace un momento el licenciado García Manzano, que te capturan, que te atrapan con su buena conversación, con su ingenio, con su chispa. Y hay personas que aunque pueden tener cosas muy interesantes que decir, pues de pronto no son personas a las que escuchemos. No estoy diciendo que hay personas a las que hay que escuchar o a las que no, simplemente que no tienen esa habilidad. Porque no sé usted, sí, licenciado, pero es una habilidad el saber conversar, ¿verdad? Es un don. Yo pienso que sí, porque se da de dos formas. Ajá. Uno, al natural. Uh-huh. O sea, ya las personas por el proceso Uh-huh. de familiarización, más bien de familia, por pues su medio ambiente, etcétera, las circunstancias que viven, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, pues ya la traen y es natural, se expresan fácilmente. Además, de acuerdo a la riqueza de la terminología que se utiliza en nuestro idioma, que tenga una familia, así será también la que van absorbiendo las nuevas generaciones y a la larga se van a convertir en buenos conversadores porque van a tener una variedad muy importante terminológica. Sí. Pero hay otros que no lo tienen así. Digo, o no tiene familia, o su familia no estaba abocada a ser una gran fuente de términos, de experiencias, de facilidades, pues, conforme vean la vida y la expresen. Y entonces sí se puede lograr mediante el estudio. Uh-huh. Y el estudio, bueno, pues es la disertación famosa, ¿no? Habría que aprender cómo manejar el lenguaje, cómo manejar siempre una intervención, un discurso, como se dice, y pues desde el punto de vista de lo que es una introducción a un tema, el cuerpo del tema y la forma en que se puede ser tratado y la conclusión del mismo. Y entonces esto con el tiempo y la práctica van convirtiéndose en buenos oradores, en buenos narradores. Y como usted lo decía hace un rato, yo creo que también algo muy importante es saber qué queremos decir. O sea, esto que se llama la idea central técnicamente, que a veces nos cuesta mucho trabajo resumir en una sola frase. Si ustedes quieren mejorar sus habilidades de conversación o mejorar sus habilidades para intervenir en público, es muy importante aprender primero a identificar esa frase con la que sintetizamos lo que queremos decir. Así esa frase concreta, y hagan el ejercicio de escribirla una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que digan, esto es lo que yo quiero decir. Y eso es una habilidad que poco a poco vamos desarrollando hasta que ya es automática. Y entonces dejamos de ser reiterativos en nuestro mensaje o de redundar o de ir y luego regresar y de no comunicar nada. Fíjate que yo creo que en la escuela también es otra fuente de práctica y sobre todo de analizar el aspecto teórico y luego ponerlo en práctica. Y lamentablemente no existen, que no sean especializadas, pues normalmente en los cursos ya programados que se tenga pues una clase de disertación. Uh-huh. Y la oratoria creo que es muy importante porque es la base de la comunicación. El comunicar, o sea, el estar en comunión, el lanzar un mensaje, recibirlo, traducirlo y regresarlo con una respuesta, el famoso feedback, es muy importante, porque todos tenemos un código. Ese código debe ser común con tu interlocutor. Uh-huh. Y entonces tú expresas una serie de palabras, una serie de ideas, y obviamente las has codificado de acuerdo a lo que es general para quien se está dirigiendo. Se manda a través de un medio, ya bien sea personal, electrónico, como sea,
y llega a quien está dirigido. Y entonces, pues él decodifica, o sea, traduce el código, lo entiende, lo asimila y lo regresa con una respuesta. Ese es el círculo o el ciclo clásico de la comunicación, ¿no? Y algo muy importante, licenciado, que es una herramienta para la comunicación, también es la manera en que usamos nuestra voz, porque la voz es la que, ya sabiendo esa idea central, pues es la que le va a dar el interés, la profundidad, el suspenso, la alegría, la energía, el aburrimiento, la pausa. O sea, la manera en que usamos nuestra voz, no hay que ser cantantes profesionales para ir a aprender a usar la voz, es la manera en que aprovechamos este aparato fonador que tenemos, del que sale nuestra voz y le sacamos y pulimos nuestra voz. Yo creo que es una gran estrategia también para la comunicación eficiente. La voz tiene que ser también el reflejo de la personalidad, ¿no? Una persona de cierto estilo pues tiene un cierto tipo de voz, incluso es un reflejo de la complexión física. Y si vamos un poquito más allá, también es el reflejo del interior de las personas, porque una voz puede sonar con miedo, o una voz puede sonar apacible, o una voz puede sonar madura, o puede sonar serena, o puede sonar incluso joven, ¿no? Pero hay ejercicios, por ejemplo, también que sea claro lo que se está diciendo, lo que estamos pronunciando. Por eso hay ejercicios muy importantes para tener, pues, una pronunciación correcta y además, pues, no fingir, sino simple y sencillamente hablar con toda la claridad y con una voz lo más natural posible. Cosa que, por ejemplo, en los medios de difusión, pues ahora está muy en boga el que quieran matizar las frases o las últimas palabras de una frase con un dejo grave de voz y pronunciado. Alerta, ya estamos aquí. Bueno, pues es un estilo, ¿no? Exacto, respetable. Y son modas, además. Son modas. Y son modas. Pero la verdad es que sí necesitamos pronunciar correctamente y para eso hay una serie de ejercicios muy importantes, tanto de respiración como de pronunciación. Y bueno, parece mentira, pero cuando se aplica esto y se repite constantemente y se practica, mejora sustantivamente tu mensaje, mejora tu narrativa, te da más seguridad y desde luego puedes hacerlo con más claridad. Claro, y nuestro público estará pensando, ay, ¿por qué están haciendo estos comentarios? Pues porque estuvimos hablando de la buena conversación, del arte de conversar, de hablar en público, y algo que yo creo que debemos llevarnos por delante es, primero, que todas las personas tienen algo importante que decirnos. Segundo, que todas las personas tienen derecho a ser escuchadas, a que cuando hablamos se nos mire, se nos escuche con paciencia. En este asunto de la comunicación, también un papel muy importante es el desarrollar el arte de saber escuchar, de saber oír con atención, con paciencia y de saber retroalimentar. ¿Cuántas veces no hemos visto, y ahora hemos criticado en este espacio muchas veces esto de los dispositivos electrónicos que traemos tan juntito? ¿Cuántas veces no hemos visto que cuando alguien está hablando, el resto de la mesa está con los ojos metidos en la pantalla de un celular? Eso definitivamente corta el proceso de comunicación, porque también aparece la otra forma de comunicar, que es la comunicación no verbal. Bueno, yo creo que vale la pena que hagamos un programa ¿verdad? sobre eso, porque además quiero decirles que tanto la licenciada Villalobos como su servidor hemos tenido varios cursos que impartimos a distintas personas de distintas edades y de distintas procedencias. Y muchos de ellos nos dicen, me ha mejorado mucho la forma en que me puedo comunicar. Pero dijo Conchita algo que es muy importante, no solamente es cuestión de hablar y hablar bien, sino también de saber escuchar. ¿Por qué? Porque si no sabes escuchar, deformas la comunicación y tienes un código diferente al que obviamente está esperando traducir un mensaje con veracidad, ¿no? Sí, no nos quedemos con la idea de que hay gente que ya nació para hablar y hay gente que nació para ser tímida. Sobre todo cuando tenemos en nuestra casa gente joven
Pensamos que estas son herramientas para todas las edades, pero hay que formar, hay que hacer estos círculos de conversación donde los más jóvenes, las niñas, los niños, puedan ser escuchados en un ambiente de respeto, puedan ser escuchados con sinceridad, puedan ser retroalimentados. Démonos estos espacios para conversar bonito, una vez a la semana si tenemos mucho que hacer, pero eso nutre muchísimo la seguridad de nuestra familia y además, como lo dijimos al inicio de este programa, además nos permite asomarnos a épocas, a tiempos, a temas que pocas veces conocemos o que están por desaparecer. Pero también hay algo que pues es una barrera de la comunicación, son los dispositivos modernos, sí. El famoso celular. Sí. Ves en una familia que están comiendo en una misma mesa, pues 8, 9, 10 personas, 5, lo que sea, y un 80% están con su celular. Uh-huh. Yo recuerdo de niños, pues en mi casa, cuando menos, a la hora de la comida o de la cena, fundamentalmente de la cena, le tocaba a alguno de nosotros leer un paraje de un libro. Bonito. Y era maravilloso. ¿Por qué? Pues porque teníamos que hablar con claridad, con fortaleza, echábamos a andar prácticamente todo el órgano de comunicación de voz, e inclusive más al rato hasta lo acompañábamos con ciertos ademanes o ciertas actitudes que era la comunicación no verbal y que nos tenía absortos. Así, Corazón diario de un niño, o pues no sé, alguna de las obras clásicas de la literatura juvenil que estábamos leyendo y que pues nos hacía ver un mundo muy diferente al que puede ahorita mismo apreciar nada más una gente con jueguitos y con cosas que van, no digo que todo sea negativo, no, claro, no. Pero bueno, por favor, man, 10 personas, de las cuales 9 están con su celular. Nos perdemos de mucho, sí. nos perdemos de esa riqueza que usted vivió, por ejemplo, en sesiones de lectura en su casa. ¿Sí? ¿No? Entonces, pues esa es nuestra invitación a Contragolpe, así que tómela o déjela. Vamos a hacer cosas diferentes en nuestra familia, vamos a implementar esos momentitos que nos permitan escucharnos, que nos permitan oír historias, que nos permitan conversar. Estamos iniciando el 2022, los buenos propósitos podemos ponerlos sobre la mesa y la invitación a Contragolpe, porque ese ha sido siempre nuestro cometido, es generar buenos espacios de conversación. En esta ocasión quisimos decirles intencionados para desarrollar habilidades y para desarrollar también lazos familiares. Bueno, pues creo que ahora sí llegamos al final. Adelante. Ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias Soledad Alvarado Juárez por tu agenda cultural. Gracias Eder San Germán en la edición de este programa. Muchísimas gracias Obeida Toledo por tu manejo en las redes sociales. Por supuesto, gracias a La Mexicana por permitirnos transmitir en el 570 de AM y en el 94.9 de FM. Gracias a ustedes donde quiera que nos reciban. No nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo y en domingo vamos a Contragolpe. Y esperarlos la próxima semana en punto a la misma hora, 10 en punto de la mañana, para que nos sintonicen en estas mismas frecuencias y llevemos a sus hogares una conversación más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.